Hablemos de Ciudad es un espacio para hablar sobre nuestra relación con el territorio que habitamos y de cómo transformarlo en un espacio digno, sostenible, incluyente y justo. Civitas nos convoca a caminar el territorio, a conversar sobre la ciudad en búsqueda de la construcción de ciudadanía. Bienvenidos al capítulo 4 de Hablemos de Ciudad. Hoy veremos urbanización popular y metabolismo urbano. Bueno, bonita noche para todos y todas. Un saludo para quienes nos siguen desde las redes sociales y están en la casa. Y también para las personas que nos han venido a ver acá y para este panel, que son unas personas muy valiosas que vienen haciendo unos procesos muy interesantes. Precisamente les hemos invitado a este que es nuestro tercer capítulo de conversaciones alrededor del POT, el cuarto, perdón, ahí me hacen muecas en el fondo. Nuestro cuarto, y en este vamos a trabajar temas y vamos a discutir para dejar algunos hallazgos, algunas más bien recomendaciones que nos puedan servir para tener un POT más inclusivo, más incluyente en la ciudad de Cali. Vamos a hablar sobre urbanizaciones populares y metabolismos urbanos. Y yo quisiera arrancar, yo no sé si arrancamos de una, yo voy a ir lanzando preguntas y cuando vayan contestando, pues de una vez se presentan, como para que quienes están al otro lado conozcan ese conocimiento desde dónde está situado, ¿no? Un poco hay unas discusiones grandes, quienes investigan dicen hay que ser muy objetivo, y yo creo que más que ser objetivo hay que ser capaz de reconocer las subjetividades de donde nos paramos y desde donde decimos lo que decimos. Entonces nos cuentan un poco de su historia, muy corto pero contundente, y de lo que vienen haciendo. Y el contexto de esto es cómo nos pensamos eso, un urbanismo que venga desde lo popular, que venga desde las bases sociales, que pueda de verdad ser sostenible en el tiempo, hablar de la autoconstrucción, de la bioconstrucción, y cómo podemos dejar unas pistas para que el POT pueda seguir esa línea y no la que nos han venido imponiendo, ¿no? desde el sistema, como bien lo hablábamos en conversaciones previas. Entonces yo quisiera arrancar, voy a arrancar en este sentido con Camilo. Te presentas un momentico y decís cuál crees que pueda ser la ruta para que este tema puntualmente de la autoconstrucción dirigida, gestionada, pues sea una solución en una ciudad donde el 40% de la población no es nacida en Cali, sino que son migrantes, donde tenemos más de 140 asentamientos de desarrollo incompleto, o pues como cada quien le quiera llamar a estas poblaciones, y que definitivamente hay un déficit de vivienda cuantitativo en la ciudad. Listo, bueno, buenas noches Juana, buenas noches compañeros, buenas noches para todos y para todas. Lo primero es que la autoconstrucción no es nueva, es decir, la autoconstrucción ha sido la realidad de millones de familias en todo el mundo durante mucho tiempo. Muchos de nuestros barrios fueron autoconstruidos, muchos de los procesos urbanos arrancaron por iniciativas de autoconstrucción. Posteriormente se inventaron un peaje a través de las constructoras y un peaje a través del sector financiero. Entonces eso no es nuevo, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir. Hay muchas experiencias organizativas muy valiosas, una de ellas, contarles aquí, por ejemplo, en el caso de Sevilla, el barrio Abas, Asociación de Vivienda por Autoconstrucción Sevilla, 100 compañeras, porque es muy interesante que los procesos de autoconstrucción son de compañeras principalmente, porque ellas están en la reproducción de la vida, y 100 compañeras desarrollaron 100 viviendas para sus familias, construyéndolas desde las 6 de la tarde que salían de su trabajo hasta la 1 o 2 de la mañana que les daba el cuerpo para construir y trabajar. Entonces, primero plantear que la vivienda por autoconstrucción es una realidad. Lo otro que tendremos que decir... Perdón, un momentico. Lo otro que tendremos que decir es que parte también de un proceso de fortalecimiento, y ahí me presento, que no me había presentado. Mi nombre es Camilo Lara, hago parte del Centro de Pensamiento Uramba y nos dedicamos al fortalecimiento de organizaciones sociales y la construcción de rutas de articulación público-populares. Una de esas rutas de articulación público-popular es la de hábitat y vivienda popular a partir de iniciativas de autogestión y autoconstrucción.
Es como para dejarlo ahí de arranque. Listo, gracias Camilo. Digamos, y por este lado también arrancamos ya a hablar también de la bioconstrucción y de cómo se enlaza esa autoconstrucción, que es una necesidad que, como lo decía Camilo, pues no es nueva, pero nos ha llevado a seguir un modelo de ladrillo, de cemento, hierro y demás, y cómo podemos hacer que se una la bioconstrucción y las facilidades que podría tener para las personas que están pues necesitando y que necesitan esta solución de vivienda. Bueno, buenas noches, tanto a las personas que están a través de la cámara como del panel y a las personas que están acá detrás. Mi nombre es Ángel González, yo hago parte de un colectivo de emprendimiento que se llama Caságrafo. Como Caságrafo llevamos sí ya años, pero como entre sociedades y entre el liderazgo comunitario que yo llevo ejerciendo ya 13 años, hemos encontrado pues distintas comunidades que nos han enseñado acerca de esta autoconstrucción que sucede de manera natural, y que pues eso, nos han puesto una problemática que poco a poco hemos ido reflexionando y hemos puesto como en acciones puntuales. Pues nada, hay bastantes experiencias, como yo pensaría en una así, es el barrio La Paz, que como si uno digamos lo va a buscar en internet, no lo va a encontrar como barrio La Paz, lo va a encontrar como barrio Bonilla, Rodrigo Lara Bonilla, pero es una parte de ese barrio que se autorreconoce como La Paz y que tuvo un problema de que fueron a construirles apartamentos, que hablábamos ahora, de que son estos apartamentos prediseñados que no cumplen pues con las necesidades reales de la gente, meter en apartamentos súper pequeños a familias súper numerosas que estaban alojadas cerca del río, porque esto viene también con el tema del Plan Jarillón. Y tras de eso no solo perjudicar a esas personas que llegan, sino a las personas que están en el territorio, quitarles de las pocas zonas verdes que tenemos en el oriente de Cali. Y planteó eso, una problemática que fuimos solucionando también escuchando a la Guadua, reconociendo en otros procesos como el proceso de Tierra Magia que quiero nombrar aquí, como esas alternativas de construcción, haciéndole frente pues a tener el concreto y tener los ladrillos y tener como también esas empresas súper grandes aquí en Cali que pues te meten el cemento y la varilla y que incluso suben hasta los cargos públicos a meterla más pues por los ojos y a implementarla como una imposición, y ya haciendo resistencia desde ese punto. Muchas gracias. Mauricio, además aquí hay chévere que te presentes y que contés la experiencia que has liderado también, y estamos en este espacio precisamente en San Antonio, así que estamos en tu casa. Bueno, buenas noches para todos, tanto los que están allá como los que están acá. Mi nombre es Mauricio Sánchez, yo soy fotógrafo y realizador audiovisual y dirijo un centro cultural en el Ecobarrio San Antonio, en un territorio que está en transición a ecobarrio. ¿Qué significa esto? Que un grupo de vecinos, de líderes ambientales de esta zona han decidido implementar una serie de técnicas que permita que este territorio empiece a tener una relación más armónica con el medio ambiente. Y eso implica generar una serie de reflexiones, y entre ellas es reconocer el territorio. Entonces, cuando empezamos a reconocer el territorio, entonces empezamos a entender en qué parte estamos de la ciudad, dónde están las fuentes de agua, cómo se ha diseñado el territorio, si hay zonas de calor, si no hay zonas de calor. Entonces empieza uno a entrar como en la reflexión sobre el diseño territorial, ¿no? Y ahí se une con lo del POT, ¿no? Plan de Ordenamiento Territorial. Y entonces salen reflexiones profundas, como que estamos en una cultura o en una ciudad que está de espaldas a sus potenciales. Entonces, por ejemplo, Cali, una ciudad que la atraviesan 7 u 8 ríos, y todo el mobiliario urbano está de espaldas al río. Vamos al ejemplo del río Cali. Si uno recorre el río Cali, que lo puede uno caminar, no hay una sola silla que mire hacia el río. Todas las sillas están de espaldas al río.
Entonces uno empieza a entender que la manera en que se ha organizado el territorio es como de espaldas a sus propias potencialidades, ¿cierto? Esa es una de las cosas que genera el ejercicio de los ecobarrios. Entonces, lo que está sucediendo en Cali es que líderes de varias partes de la ciudad están en ese ejercicio reflexivo y con otras personas entonces se están empezando a hacer huertas urbanas, sistemas de compostaje, sistemas de recolección de agua lluvia, utilización de energías alternativas como paneles solares, y se está empezando a generar un movimiento que busca educación ambiental, y todo este ejercicio empieza a generar una reflexión sobre el territorio y cómo está organizado, si vamos por buen camino, si no vamos por buen camino, y lo más importante es que está haciendo desde la comunidad, no desde la institucionalidad ni desde la academia, sino desde las personas que habitan los territorios. Entonces empezamos a encontrar potencialidades en unos territorios, debilidades en otros territorios. Por ejemplo, estamos en San Antonio, en el territorio en transición a ecobarrio, y nosotros somos un territorio que la tenemos muy difícil porque somos un epicentro de ciudad. Y al ser un epicentro de ciudad tenemos unas problemáticas que no son competencia de los vecinos. Entonces, por ejemplo, entre viernes, sábado y domingo nos visitan entre 5.000 y 15.000 personas que generan impacto ambiental, impacto de ruido, seguridad, parqueo, residuos sólidos. Y eso solo se puede solucionar si hay una administración competente y haciendo su labor. Y lastimosamente la administración es débil en nuestra ciudad. No cumple muchas veces con el rol que debería cumplir, y entonces a los ciudadanos les toca organizarse en la cuadra y contratar una seguridad privada. Privada entre comillas, ¿no? Porque es un señor de tercera edad con un trapito rojo que avisa a los vecinos si hay alguien raro por ahí. Entonces, en ese sentido, pues todo esto nos lleva a que empecemos a reflexionar sobre nuestro territorio y cómo está organizado. Y eso implica que empecemos a generar modelos de organización comunitarios, y en este caso, en el caso de los territorios en transición, entonces hemos generado una cosa que se llaman los comités ecobarrios San Antonio, comité ecobarrio Aguacatal, comité ecobarrio Calima, y ahí hay ya un conglomerado humano, voluntario, comunitario, que empieza a reflexionar sobre el territorio y con énfasis en lo ambiental. Y ahora que estamos en unas transformaciones climáticas fuertes, pues pienso que es un modelo interesante en la medida en que busca soluciones a la temperatura, a las altas temperaturas, busca soluciones a ser eficiente con el uso del agua, busca soluciones con la seguridad alimentaria, generar espacios donde se produzca alimento para las propias comunidades. Entonces, bueno, ahí están pasando cosas muy interesantes que tienen que ver con mirar el territorio con otros ojos, reconocer el territorio y vernos cómo podemos mejorar las condiciones que tenemos actualmente. Entonces creo que ahí hay una interesante opción para aportar a un plan de ordenamiento territorial que debe tener nuevas variables que son las que se están dando actualmente. Listo, muchas gracias, Mauricio. Y ahora queremos escuchar a John, que además es parte de los creadores de este capítulo del plan de ordenamiento territorial. Y yo tengo que decir que cuando me enviaron que parte del título debía ser metabolismo urbano, yo dije, ¿qué es eso? Yo soy economista, entonces yo no entendía ni papa, y chévere que seguramente mucha gente que nos está viendo dirá, yo tampoco entiendo esto, y cómo en realidad esto se articula con el POT y con la forma en la que habitamos nuestro territorio, que es Cala de Pollo. Bueno, agradeciendo la participación de todos los que están aquí y de los que están también al otro lado. Bueno, digamos que el metabolismo urbano es como un concepto que se ha venido creando a nivel mundial
en la búsqueda como de equilibrar los recursos, ¿sí? Lo que hablaba Mauro ahorita del uso eficiente de lo que tenemos en el territorio. O sea, esa es como la primera variante. ¿Qué tenemos y cómo podemos aprovecharlo? Y que finalmente genere un bienestar a todos. Metabolismo en el sentido de que todo lo que de alguna forma se usa, se le dé un buen proceso y finalmente generemos el menor impacto posible, ahorita hablando en temas de cambio climático, ¿sí? Es un concepto también muy a nivel como de salud, ¿sí? Del campo médico, pero digamos que entendiendo de la integralidad que tenemos que tener nosotros como sociedad con la naturaleza, se hace prescindible, digamos, estos conceptos para de alguna forma nosotros mitigar todo lo que tenemos nosotros como huella climática. La ciudad de por sí ya es una huella muy grande y muy fuerte, digamos, en cuanto a la naturaleza, pero ahora tenemos la capacidad tecnológica, por decirlo así, para saber ese tema de los recursos y poderles darle un buen aprovechamiento. Ese es el concepto de metabolismo. Existen softwares, existen ya técnicas, existen también ya elementos de participación ciudadana, porque eso es algo que es interesante también de este concepto, y es que esto no puede ser solamente datos, cifras de cosas, recursos, formas, sino que tiene que tener el recurso humano muy latente, que es el que finalmente va a ser el beneficiario de tal propósito, ¿sí? Ese es el concepto, digamos, a grandes rasgos del metabolismo urbano. Listo, John, muchísimas gracias, y nos queda por acá la presentación de Boris, que además viene de un proceso de muchísimos años de lucha precisamente por estos temas de vivienda, de tierras, y recientemente pues hemos visto también mucho movimiento sobre estas exigencias que se hacen al gobierno distrital, departamental y nacional. Entonces, un poco que te presentes y contando un poco esa lucha también, y en clave del plan de ordenamiento territorial, si ustedes desde Minga también vienen pensando qué se puede hacer, qué oportunidades pueden haber, si hay de verdad una participación ciudadana para construir ese plan de ordenamiento territorial que nos incluya a todos y todas. Bueno, como lo acaban de decir, mi nombre es Boris Delgado, tengo 67 años, vengo de las luchas de los años 80, en la que participamos de los asentamientos humanos, en la que estuve preso 2 veces en Villaneda. No me da vergüenza decirlo, porque es por las comunidades y para las comunidades. Cambiamos la forma de la consecución o la lucha por la vivienda por la compra colectiva de tierra. En el año 80 entregamos el barrio Julio Rincón con la Central Nacional Pro Vivienda. En el año 81 entregamos Gira Castro, hasta allí llegaba el perímetro urbano, entonces nosotros no podíamos acceder hacia el distrito de Agua Blanca porque pues era una personería nacional y se perdía y venían pues muchos espacios. Ahí nacen muchos compañeros de el Partido Comunista, el M19, la FARC, que arrancan con otros procesos, con otras organizaciones, a constituir lo que hoy en día es como el distrito de Agua Blanca. Comuneros 3, Comuneros 2, Comuneros 1, es decir que Comuneros 3 son Bonilla Aragón, Bonilla Aragón, Orquídeas, Manuela Beltrán, que en Comuneros 2 lo partieron en Comuneros 2 y este barrio de que era el presidente de Panamá, Omar Torrijos, y decir que de ahí para acá Invicali, o sea, el municipio creó los lotes urbanizados que también le dieron mucha vivienda a mucha comunidad, como el Poblado 1, el Poblado 2, Mojica, Decepaz, Puertas del Sol. Fórmula que no le sirve al sistema financiero. Por eso hoy en día tenemos los subsidios que es una mentira. Y perdón, en la presentación se me olvidó decir que pertenezco a la Minga Cali, no es la Minga indígena, es la Minga Cali, para claridad. Y entonces regresando a ese tema, crearon el subsidio que realmente no le sirve
a ninguna comunidad pobre, que solamente le sirva el sistema financiero. ¿Y por qué digo que le sirve el sistema financiero? Porque cualquier pobre, estamos hablando de las familias pobres de Cali, de ese que es el 60% de la población que vive del rebusque y que no accede a un crédito del sistema financiero, ellos sí tienen derecho al subsidio, pero el sistema financiero les niega la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces, realmente, ¿quién entrega la vivienda en Colombia? ¿La entrega el gobierno nacional o la entrega el sistema financiero? Pero descubrimos que realmente el sistema financiero, y descubrimos entonces que el subsidio de vivienda no es más que una mentira a la que pueden acceder solo el que tiene un empleo. Solo el que tiene un empleo, y teniendo en cuenta la forma como cada día se va restringiendo el empleo seguro, el empleo formal, pues sabemos que cada vez más personas, menos personas van a poder acceder al sistema, a una vivienda, ya sea a una caja de fósforos, que es la vivienda de interés prioritario, porque eso no es digno, esas no son viviendas dignas, sabemos que no son viviendas dignas, son viviendas para una familia, para 2 personas, que pueden ser un apartamento. Pero si hablamos de la población que hoy en día está queriendo, por ejemplo en la Minga Cali, quiere una vivienda, son familias grandes, que no van a poder estar en un espacio así. Entonces, sí es importante para nosotros el tema del reordenamiento territorial, porque casualmente era una de las cosas que veníamos hablando antes de que se cayera el POT. ¿Por qué? Porque para quién y a dónde crearon las 12 zonas de expansión. La pregunta mía es esa: ¿a quién le crearon las 12 zonas de expansión? ¿Se las crearon en el 2014 a las comunidades pobres, para que las comunidades pobres pudieran estar en el sur? ¿O las crearon al sistema financiero para que pudieran hacer los apartamentos que usted hoy en día, si se asoma al puente elevado de esta estación del Mío de universidades, se da cuenta de que no mira sino apartamentos lujosos, porque no son para pobres? Entonces, ¿para quién crearon las 12 zonas de expansión? Entonces, ¿por qué nos quejamos de que la gente busca los asentamientos, busca las tierras libres, las tierras ociosas para crear sus ranchos? Si no hay oportunidad, cada día el déficit va creciendo, porque cada día las familias crecen. Y viene gente en ese tema también del problema de conflicto armado, y no solamente el conflicto armado, sino el conflicto económico, porque muchas familias no es porque se vienen, porque no tienen económicamente de qué vivir, no porque lo sacan de su sitio, sino también porque no tienen de qué vivir, porque la agricultura, apenas este gobierno es el que se está metiendo a colaborar, ayudarle a las comunidades campesinas para que no se vengan para la ciudad. Entonces sí es importante el POT, sí nos parece importante, porque tendríamos que mirar hacia dónde va a expandirse la ciudad. Si la ciudad se sigue expandiendo hacia el sur, donde es costosa, o se puede expandir hacia el oriente, donde los cañales tienen miles, cientos de hectáreas, donde los dueños de los cultivos se han apoderado de los terrenos de los ejidos de Cali, ejidos que hoy en día ya no existen. Dice el informe de Secretaría de Vivienda del anterior gobierno que se gastó una millonada haciendo ese estudio, y lo que dijeron era que no existían ya ejidos en la ciudad de Cali. Entonces sí es importante el POT, pero pensarnos en un POT para las familias pobres. Sí, chévere el tema de la guadua, pero yo me pregunto, ¿será que si una persona hoy en el distrito construye un rancho o se construye un barrio de guadua, la norma lo permite? Esa es otra de las cosas que hay que mirar, porque nos dicen que no se puede construir, y si las comunidades, el gobierno Jordano Espina, el nefasto gobierno Jordano Espina, sacó 6 asentamientos humanos, 6 asentamientos con más de 3.000 familias que hay hoy en día, escombro, mugre, un sector donde la gente del barrio vecino de Bonilla Aragón y los otros vecinos están en peligro. Entonces esa es la pregunta nuestra. Y como Minga Cali, pues nosotros, la población nuestra es una población de comunidades muy pobres, y que no van a acceder al sistema financiero. Por eso nuestra idea, lo que nosotros decimos, si no se cambia o si no se le hace un pequeño orificio al sistema financiero, a la norma de vivienda, no vamos a tener posibilidades de tener vivienda. Esta semana pasada tuvimos una reunión
en Nueva Esperanza, que queda atrás de es un asentamiento, que queda atrás de la estación, perdón, el Sena del Pondaje. Están haciendo un fondo, supuestamente para poder mirar cómo se reúnen los recursos para poder trasladar esas comunidades. Entonces vamos a seguir con lo mismo, porque si vamos a seguir en un fondo donde el gobierno nacional pone, donde el gobierno municipal pone, donde el gobierno departamental pueda poner, pero Camacol dice pongo 3 millones de pesos, es porque ellos están financiando, que ese proceso es para ellos, no es para las comunidades, para ellos, y entonces la gente va a seguir inmersa en el mismo sistema financiero. Entonces, nosotros proponemos, como Minga Cali hemos venido proponiendo hace rato, retomemos lo que hacía Invicali, los de urbanizados, para las comunidades. Proponemos que las comunidades que vienen desplazadas se les puedan acceder a muchas. Nosotros tenemos 600 familias que quieren regresar al campo. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que teníamos un lote de 400 hectáreas en Cerrito, pero hoy en día nos dicen que tiene que ser para consejos comunitarios. Y la norma del consejo comunitario es muy clara y muy específica. Debe tener ciertas connotaciones para poder conseguirse el consejo comunitario. Entonces, familias que vienen de toda parte no van a poder constituirse en un consejo comunitario porque no tienen el tema cultural, el Técnico. tema técnico. Entonces, hay una serie de engaños y por eso nosotros nos tomamos una tierra, no nos da vergüenza decirlo, arriba, atrás ¿cómo es que llama eso? Bueno, aquí para el norte, Chipichape, porque nos descubrimos que esa tierra no estaba en el inventario de la SAE. ¿Por qué? ¿Por qué no está en el inventario de la SAE? ¿Por qué no está en el inventario de la SAE una finca que ya está extinta? ¿Y por qué nos dicen que no hay tierra? Hay un cartel que nosotros sacamos siempre, ¿dónde está la tierra? ¿Por qué nos dicen que no hay tierra sabiendo de que sí hay tierra? ¿Ya? Para producir vivienda para las comunidades más pobres. Claro que yo me imagino que allá lo que van a construir son torres. Pueden estar en alto riesgo, van a construir torres. Y me disculpan que me haya extendido, pero sí realmente creemos que sí es importante que el POT cambie, pero cambie a favor de la gente pobre, no pensándose en el sistema financiero y no pensándose en las personas que pueden pagar. Listo. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica. La idea era que hubiese una primera ronda en la cual pudiéramos ir, pues como que nos presentáramos. Pero la idea es, tenemos por ahí 15 minutos, 10 minutos más de live. Entonces, meterle una dinámica de réplicas y más bien vamos hablando y vamos respondiendo muy corto, minuto y medio, máximo 2 minutos. Y yo quiero decir que pues, Cali es una ciudad construida y organizada, segregada social y racialmente hablando, ¿no? Es una ciudad que tiene unas necesidades básicas satisfechas entre la calle Quinta y la Simón Bolívar. Incluso allí es donde normalmente están los servicios básicos, salud, educación y demás. Y el oriente de Cali y las laderas, pues donde están donde se construyó precisamente partiendo de los asentamientos, pues que carecen de una cantidad de servicios, de bienes, y que esto en realidad lo que se resume en nuestras palabras es en los derechos que deben tener esas personas que están allí. Pero Boris puso un tema interesante y es, pues actualmente no es posible que se le dé el subsidio de vivienda a alguien y la persona decida cómo construye su casa, sino que tiene que ser pues por el sistema que tiene que ver con la construcción y con el sistema financiero, ¿no? Con las constructoras y el sistema financiero. Y yo sé que Uramba y que por acá vienen haciendo un trabajo interesante desde que inició este gobierno nacional, y quiero saber cómo va ese proceso y si va a viabilizarse la autoconstrucción también y la posibilidad de que los recursos, pues al menos una parte del recurso lo administre o se le entregue directamente a las comunidades y demás. Listo, bueno, ahí para sintetizarlo mucho. Como Uramba venimos trabajando desde el 2022, casi que desde que inicia el gobierno, en poder democratizar el acceso a la vivienda y en poderlo diversificar. Un poco en la lógica de está secuestrado por el sector financiero, necesitamos que avance hacia ser un derecho.
liberarlo. Ahí hay dos elementos fundamentales. Primero, que se pueda reglamentar a través de un decreto que ya sale esta semana que viene o la próxima a más tardar, que es el decreto Manos a la Obra, que reglamenta la autoconstrucción. Participamos en los comentarios a ese decreto y en la formulación misma del decreto porque no queríamos que fuera un Mi Casa Ya disfrazada. Ya que vamos con que sea un Mi Casa Ya disfrazada. Que llegue una de las organizaciones, una OPB, una cooperativa, cualquier organización que tenga un proyecto de vivienda popular y diga, yo quiero acceder, y le digan, bueno, usted accede si cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6 requisitos. No los cumple, chao. ¿Qué es lo que planteamos desde el principio? Tiene que desarrollarse una ruta. No solamente para quienes sí cumplen y pueden iniciar ya un proceso, sino precisamente para quienes no cumplen, porque si hablamos de derecho tiene que ser para todos y para todas. Y en esa lógica se construyeron los aportes al decreto que esperamos salga, como les digo, la próxima semana. También hay otro, que es la metodología de entrega de predios de la SAE vía organizaciones de vivienda, asociaciones populares de vivienda, sea cual sea, cooperativas, OPVs y demás, y que plantea la entrega definitiva. Hasta la fecha solamente había entregas definitivas vía ANT para organizaciones campesinas o vía ARN para organizaciones de firmantes. Se reglamenta y sale también ya próximamente esta metodología de entrega de predios SAE a organizaciones de vivienda. Es fundamental porque en el caso de Cali, por ejemplo, nosotros concentramos buena parte de los activos nacionales. Acá hay un folio de matrícula cada 2 cuadras y eso nos permite también disputarnos la distribución de la vivienda popular. Es decir, que la vivienda popular esté acá en el centro, por ejemplo, y no que esté en las periferias como lo han obligado durante mucho tiempo. Pero también hay otro elemento fundamental en esta discusión y es cómo hacemos para acompañar a las organizaciones. Lo decía Boris de manera muy clara. El cierre financiero, nuestras familias no tienen cómo hacerlo. Entonces nosotros hemos planteado unas incubadoras de vivienda popular. ¿Qué son incubadoras de vivienda popular? ¿Cómo hacemos para, a través de las iniciativas de la economía popular, apalancar económicamente a las familias? No para que cierren o hagan todo el cierre con ese apalancamiento, pero sí para que se fortalezcan. Y yo voy a cerrar con una apreciación un poco, ¿cómo decirlo? Polémica, ¿sí? Y es, lamentablemente, en el modelo en el que hemos discutido la vivienda en Colombia durante casi que siempre, la vivienda es una reivindicación de derecha. ¿Y por qué planteo que la vivienda es una reivindicación de derecha? Porque es una reivindicación de propietarios. Si yo quiero ser propietario, todos queremos ser propietarios de una vivienda y estar encerrados. Pero la vivienda, y eso también lo planteamos en el decreto, la vivienda no es solamente las 4 paredes, es el hábitat. ¿Y cómo hacemos para estar articulados y cómo hacemos para que esto fortalezca procesos organizativos? Y lo decía Boris, es decir, hubo procesos de izquierda que durante muchísimo tiempo fortalecieron iniciativas de vivienda. ¿Y dónde está la gente hoy organizada? No la tenemos, ¿sí? Entonces la vivienda tiene que ser un vehículo de organización también, porque en esa medida podemos disputarnos el POT. Si no, a no ser que seamos una abrumadora mayoría en el consejo, pues no tendremos cómo disputarlo, o a no ser que seamos una abrumadora mayoría en las calles. Y cierro también diciendo, en el caso, le hago una cuña a uno de los procesos con los que trabajamos, que es el movimiento de arrendatarios los comuneros en Popayán. 5.000 familias organizadas en Popayán, 7 de las 9 comunas organizadas. Las comunas que menos familias tienen organizadas tienen 600 familias organizadas en este momento. Funcionan a través de coordinadores y coordinadoras, tienen ollas comunitarias, hacen reuniones de 3.000, 4.000 personas. En este momento eso funciona y están por la disputa, son arrendatarios, disputan la vivienda. Yo creo que eso lo podemos hacer en Cali y vamos a apostarle y hacerlo en unidad con todos los procesos que le apuestan a la vivienda popular y ahí podríamos disputarnos el POT. Muchas gracias. ¿Y hay réplicas? Sí. ¿De una? Mano, acomode esto para que... Bueno, finalmente el proceso de vivienda popular, como lo dice Camilo, es algo que tiene que ser organizacional, ¿sí? Y sin embargo, pues eso ha estado huérfano de alguna forma, ¿no? Entonces, si la vivienda se vuelve un vehículo para generar, digamos, consolidar ese grupo de personas que defiendan su territorio, vean qué recursos tienen y puedan de alguna manera configurarse técnicamente, porque sí hay una tecnicidad que hay que ser muy sensatos, por decirlo así, y más por la responsabilidad climática en la que ya estamos sometidos, es necesario que se articule con el concepto de metabolismo urbano, ¿sí?
Ya tenemos que pensar que la ciudad no puede ser esa huella que hace estragos ambientalmente, sino que se tiene que integrar, ¿sí? Ese es el concepto de alguna manera humana y natural que debemos llegar y apostar, porque tenemos que ser una sociedad regenerativa, no solamente popularmente, sino también a nivel ambiental, ¿sí? Entonces, la idea también como con esta discusión es lograr todos esos puntos y esos conceptos que nos permitan como ampliar la visión y de alguna forma hacerle cada vez más presión a estas entidades que son las que finalmente firman estos decretos, ¿sí? Esa sería como una réplica pequeña que quería como... Y bueno, yo quisiera aportar que el concepto de los ecobarrios lo que busca es que haya sostenibilidad en esa vivienda popular. Entonces creo que es muy importante que esa vivienda popular se diseñe de una manera que recolecte agua lluvia, que pueda producir alimento, que composte sus residuos orgánicos, que utilice energías alternativas. De hecho, el Consejo acaba de aprobar un acuerdo para la transición energética del municipio, y eso implica tener otra relación con el entorno, y yo creo que son conceptos complementarios, ¿no? Creo que la vivienda es un derecho de todo ciudadano, y creo que además no una vivienda pequeña, sino una vivienda en condiciones dignas para todos, y que sea una solución a las necesidades que tenemos como sociedad. Entonces la propuesta de los ecobarrios creo que es muy importante que se replique tanto en vivienda de interés social, en vivienda de clase media, en vivienda de gente que tenga más recursos, porque es una respuesta que como humanidad tenemos que aplicar para vivir más armónicamente en el territorio, ¿no? Una cosa que nos pasa mucho con el proceso de los ecobarrios es que la gente no conoce su territorio. Cuando uno no conoce su territorio, pues no lo puede defender, básicamente. Nos han encerrado tanto, nos han coartado tantas cosas que hasta nos han coartado reconocer nuestro propio territorio. Y hay una deuda gigantesca con el territorio. Es un territorio abundante en agua, es un territorio abundante en fauna, en flora, pero que lo estamos cercenando, lo estamos acabando. Y entonces yo creo que hay que abrir los ojos y mirar la belleza en el territorio que vivimos y reestructurarlo, ¿no? Quitárselo a la caña, por ejemplo. La caña su frontera tiene que empezar a ceder y empezar a regenerarse los territorios, ¿no? Y hay que yo sí pienso que la sociedad caleña tiene que pasarle la factura a Azocaña para que le devuelva el territorio que le ha quitado durante tantos años, a la gente, a la sociedad, a la naturaleza. Entonces pienso que todo esto que estamos hablando debe implicar que como sociedad organicemos un POT con una visión completamente diferente, un POT humano, un POT que cuide la biodiversidad, que cuide los ríos, porque actualmente entran 7, 8 ríos y salen 6 caños. ¿Qué equilibrio con la naturaleza hay ahí? Ninguno. Entonces me parece muy interesante lo que he escuchado de parte de ustedes, y me gustaría aportarles esos conceptos que hemos venido trabajando sobre el ecobarrio, la ecovivienda, para que cuando ustedes se piensen sus urbanizaciones populares, se las piensen con esos conceptos de equilibrio, de sostenibilidad, que están al alcance de la mano. Ya vivimos en un momento en que eso está al alcance de todos. Solo necesitamos gente que trabaje por el bien común y que le apueste a transformar la vida de todos. Muchas gracias. Yo voy a hacer una última. Una cosita muy pequeña, porque Sí, señor. creo muy importante lo que está planteando el tema de los ecobarrios. Creo que Navarro puede ser un excelente espacio, y el gobierno municipal tiene algunas 100 y pico de hectáreas en Navarro, propiedad del municipio, pero ellos se han negado a esa figura, y se ha venido trabajando desde hace, creo que Secucol es un espacio que lo ha venido planteando, el tema de los ecobarrios. Otra cosa importante que planteaba es el tema de la COP15. La COP15 hablaba del 30-30, y nosotros hemos venido planteando que, bueno, ¿qué pasa con ese 30-30
si las multinacionales o el monocultivo en el Valle del Cauca no ha hecho absolutamente nada con eso. No sé en el resto del país si lo han hecho o no lo han hecho, pero entonces ¿para qué nos sirven las COP? Si la COP 15 dijo, habló del 30-30 y hoy en día a pocos años del 30 pues no hay nada de ese tema. Y también planteábamos, bueno, ¿por qué no es posible que en ese 30% se plantee como bosque seco, pero también se habla de cultivos para coger, para las comunidades que puedan trabajarlo? Y para terminar, pues la verdad es que nosotros ya llevamos, después de la primera audiencia pública que hicimos de vivienda, llevamos ya 2 años planteando el tema de la autoconstrucción. Y pues no sé qué es lo que pasa con el gobierno nacional, porque personalmente me cargué un cartel atrás apoyando este gobierno, o sea, llamando a la gente, porque me pareció que el programa de gobierno de nuestro presidente Petro hablaba de una vivienda alternativa, y hasta el sol de hoy no la he visto y está en el programa. Y hay algunos funcionarios del gobierno nacional que sí tienen un rasero para organizaciones como la Minga Cal. Lo hemos demostrado y se demostró en la carpa de la 50, donde nos prometieron una reunión y al otro día ya no la demostraron. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta, les voy a pedir que sea 1 minuto máximo de respuesta estricto, si no, apagamos micro, tampoco. Pero, y voy a arrancar con Ángel, y es porque tenemos un reto y es como de verdad hacemos que el POT responda a un proceso democrático y de urbanismo participativo. Y quiero enlazarlo con eso porque antes de empezar el live decías, en Siloé hay un ejemplo y la gente copia, cuando hace autoconstrucción, pues copia lo que ve y lo que ve normalmente es ladrillo. Y ustedes tienen el ejemplo de la casa en Guadua, en Siloé y demás, ¿cómo hacemos para que esta autoconstrucción sea una bioconstrucción también? Y cómo hacemos pues para que, y la pregunta para todos y todas, perdón, puros hombres aquí, es democracia y un proceso participativo en el POT, o sea, ¿verdad? Pensado desde el urbanismo, desde la gente. Yo creo que... un minuto. Yo creo que... Pues lo hablábamos antes y yo creo que es por el camino por varios frentes, o sea, lo hablábamos antes de que también requiere un poco de esa voluntad y por lo menos este reclamo que hace Boris yo creo que es importantísimo porque requerimos de que a nivel técnico, a nivel legal, a nivel de apoyos, de insumos, se pueda gestar esto, que existan recursos y que existan espacios de apertura, porque ya las comunidades, ya las organizaciones de base ya vienen adelantando esto no es nuevo, no es como que nació este gobierno y apenas empezaron a gestarse las cosas, no, de base ya existe un montón de gente trabajando en esto desde hace años, han dedicado su vida a la lucha, han expuesto su vida a esa lucha y entonces esas organizaciones y esas iniciativas ya existen en los territorios. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan sol, necesitan llegar pues a ver la luz. Entonces digamos que lo que hay que plantearles es eso, un poco la ruta para que sigan creciendo y para que se puedan gestar, crecer más allá de eso. Y por parte de las comunidades seguir construyendo, ser tercos, seguir metiéndonos, como decía aquí Mauricio, es como ser muy fuertes frente a eso, o sea, lo que sucedió por lo menos en la COP es descarado a ese nivel, porque es como, fue un lavadero de cara de muchas empresas, de muchas, sí, o sea, el bulevar estuvo repleto de stands que no tenían que estar ahí. Estaban más, a los alrededores estaban más las cosas que tenían algún sentido, algún valor, por lo menos la red de huerteros que tenía su stand más metida hacia allá, como hacia el Parque Simón Bolívar, y en cambio el bulevar coaptado completamente por Arroz Blanquita, por un montón de personas que lo único que querían era lavarse la cara y decir que estaban haciendo algo ambientalmente cuando son las comunidades las que todo este tiempo han pedido. Entonces, frente a la caña, sí, la caña tiene que ser terreno porque ese terreno lo necesitamos para la construcción y es justo eso lo que nos puede brindar esa oportunidad de que las comunidades sigan construyendo con guadua, con tierra, con materiales que los tienen ahí y que son también tradicionales, ancestrales, y que eso se pueda ver visible pues en las construcciones de aquí en adelante, porque el mundo lo necesita, nosotros y nosotras lo necesitamos. ¿Quién va a dar la respuesta?
Bueno, un minuto. Yo pienso mucho en que es necesario, como hablamos del tema climático, porque pues es el que nos está girando todo esto, y buscando también como estos derechos que han estado como pues opacados durante tantos años. La bioconstrucción como herramienta no solamente de construcción, sino de aprendizaje social, porque los procesos que se generan dentro de esta tesis, por decirlo así, siempre van a tener implícito la minga, porque es la minga la que de alguna forma, con esa fuerza voluntariosa, la que le da la posibilidad rápidamente a una construcción, ¿sí? Es la mano de obra de alguna forma la que se capacita dentro del proceso y la que de alguna forma también empieza como a expandir, digamos, todos estos conceptos que ya están implícitos en nosotros, porque son cosas ancestrales donde nosotros muchas veces vimos a nuestros abuelos o a algunos padres, porque es que se ha ido perdiendo toda esta artesanía, todos estos valores, ¿sí?, inmateriales, que son los conceptos constructivos ancestrales, los que finalmente nos permiten de alguna forma abaratar costos en ciertas cosas por esa lectura del territorio, de qué recursos tenemos, y en segundo, de dar como una dignificación y un valor como de pertenencia, porque eso también lo genera, digamos, la esencia de la minga. O sea, esto lo construí yo con mis hijos y lo va a construir después mis nietos, y bueno, y en esa forma de alguna manera se consolida un proceso bonito con la bioconstrucción. Además de que no solamente la construcción, sino los elementos que la pueden constituir, como el alimento, el manejo de los recursos como el agua, el sol, que le da ya ese factor sostenible, no solamente social, sino también técnico, para que estas urbanizaciones puedan tener, digamos, mucho más impacto, digamos, en lo que necesitamos como POT. El POT necesita dar esa reformulación, cambiar esa mirada, articularse con los demás procesos, digamos, normativos que se están generando a nivel nacional, para que como conceptos como el ecobarrio y la bioconstrucción, donde los materiales y las técnicas ya están estudiadas, finalmente se articulen y podamos tener, digamos, un elemento más integral a nivel urbano, por decirlo así. Yo veo una gran oportunidad, y una gran oportunidad para que la sociedad caleña restablezca su tejido social a través de cosas fundamentales como la vivienda, la huerta, la alimentación, pero con una finalidad de construir humanidad, de equilibrar la sostenibilidad con el territorio. Entonces pienso que Cali tiene nuevamente una gran oportunidad de reformular su plan de ordenamiento territorial con unas metas y con un altruismo que permita que todos estemos incluidos y que podamos armonizarnos y tener paz con la naturaleza. Entonces yo lo que veo aquí es una posibilidad de que se genere un gran diálogo para que entre todos formulemos soluciones reales, no desde el negocio, ni desde el capitalismo, ni los intereses individuales, sino que como sociedad reconstruyamos ese tejido que se ha ido fraccionando desde tantos años atrás. Muchas gracias. Minuto exacto, ¿no? Bueno. Dejé minuto y medio y aún así se me pasaban. Re bien. Bueno, yo ahí plantearía varios elementos que consideramos son fundamentales. Unos de carácter estratégico, es decir, esta ciudad no ha estado planificada por la gente. Y prueba de eso es que existe un corredor de servicios, el corredor de servicios de la calle Quinta, y alrededor están las clases que tienen la posibilidad de acceder a lo que en realidad son derechos. Y en la periferia, pues están, si nosotros traslapamos los mapas, ¿dónde están los puntos de calor? ¿Dónde está la economía informal? ¿Dónde está todo? Exactamente. Yo plantearía dos elementos estratégicos fundamentales. Primero, sí necesitamos hacer una planificación como ciudad-región, pero no es lo que nos están vendiendo en este momento de... Sí, no es, sí. Necesitamos una planificación como ciudad-región porque acá confluye el Cauca, acá confluye incluso todo el litoral pacífico y necesitamos planificar como región. Dos, necesitamos un banco de tierras. Un banco de tierras como una disputa estratégica de todas las organizaciones, porque necesitamos disputarnos la tierra. Y no solamente la tierra en clave de vivienda, sino la tierra en clave de hábitat, que es mucho más amplio.
3, tenemos que retomar un poco esas discusiones que a veces han estado un poco fragmentadas, por ejemplo la de comunidades energéticas o la de política de transición energética justa, que finalmente son discusiones más amplias, porque lo que se plantea ahí en el decreto de comunidades energéticas, por ejemplo, es la posibilidad del abastecimiento. ¿Qué es el abastecimiento? Lo que de entrada ya se ha hecho en las comunidades rurales con los acueductos comunitarios, ahora lo tenemos para la energía. Y esa es una discusión fundamental de la cual nos tenemos que apropiar y se tienen que apropiar nuestras organizaciones. Y 4, y por último, tenemos que fortalecer la articulación de todos los procesos en clave de disputarnos el hábitat. Porque finalmente si nosotros identificamos qué hace Propacífico o qué hace el señor Eder, pues él está articulado para poderse disputar esta ciudad, porque de hecho la tiene, ¿sí? Porque de hecho el señor Eder vive en el Club Campestre, que era un ejido, ¿sí? Entonces ahí hay disputas que ellos vienen adelantando y vienen ganando, y necesitamos nosotros organizarnos para ese propósito. Muchas gracias, Camilo. Y Boris. Pues no, yo diría que la base fundamental es democratizar el acceso a la vivienda. Si no se democratiza, y tiene que, para mí hay dos cosas, y lo acaba de decir el compañero, y pues también hemos venido también planteando el tema del Banco de Tierras, y pues cada reunión que tenemos con el gobierno nacional lo planteamos, porque hay dos cosas que yo creo importantes: tierra y normatividad. Porque tenemos tierra y no tenemos normatividad. Ya nos dijo la Secretaría de Vivienda que con los proyectos, con las organizaciones sociales no se puede, porque la norma no lo permite, sino que hay que hacerlo abierto a la ciudad. Pues es mucho más complicado, porque lo que buscan ahí es el sistema financiero. Yo diría que una de las, hace unos 2 meses se hizo aquí un encuentro internacional latinoamericano de vivienda, donde una de las organizaciones brasileñas nos dejó una consigna muy bonita y muy importante: la vivienda es la puerta de entrada de todos los derechos. Entonces diría que eso para nosotros es muy importante, pero también tenemos que tener una reflexión. La burguesía, la derecha, como la queramos llamar, no nos va a entregar ese negocito así tan sencillo. Yo creo que es en la calle, como lo venimos haciendo en la Minga Cali, porque ya creo que nos han visto muchas veces en la calle, y vamos a seguir en la calle, y vamos a seguir haciendo acciones fuertes, porque es la única forma que podemos, digamos, abrir los espacios para que realmente se entregue ese derecho. O si no, el sistema financiero y el modelo, mire el alcalde que tenemos, y no nos van a entregar las cosas así de buena manera. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a las personas que nos han acompañado hoy acá, niños, niñas, y pues gracias a que nos vieron hoy. Vamos a seguir construyendo esto y metiéndole democracia y urbanización participativa, ¿no? Que nos pensemos esto y que nos pensemos, verá, metabolismo urbano, mejor dicho. Vamos a seguir aprendiendo también. Creo que entre nosotros y nosotras tenemos mucho que aprender, y también, ¿por qué no meterle calle al plan de ordenamiento territorial? Creo que es lo que le hace falta, que le metamos participación ciudadana y mucha calle, como lo terminaba diciendo Boris. Muchas gracias a ella al live. Gracias.